Hola, buenos días. Después de quitarnos esta agradable música por la mañana para no empezar de forma estridente, me presento, soy Marcos López Hoyos de Inmunología de Valdecilla, Santander, y me acompaña en la moderación Nerea Olivares de Inmunología de Cruces. Un placer moderar con ella esta mesa. Gracias, igualmente. Y la idea, bueno, vamos a ceñirnos a los tiempos. Todo el mundo tiene 10 minutos para presentación, dejamos 8 para presentación y 2 para discusión. Lo único que va a haber un pequeño cambio en el orden del día porque una de las comunicaciones tiene que leer aquí y tiene que ir a otra sala a leer otra comunicación, ¿vale? Si con el permiso nos han pedido adelantarla y con el permiso de los demás ponentes lo cambiaremos, ¿vale? Y será de mi grupo de Santander, pero bueno, es Carolina Castro Hernández, va a leer Strategies for Moderate Risk Delisting Strategy in Highly Sensitized Patients. Hola, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Carolina, como ya ha dicho Marcos, y vengo del Hospital de Valdecilla. En la presentación de hoy vamos a explicar un poquito cómo estamos haciendo el delisting de riesgo moderado en pacientes hipersensibilizados. Ahora. Bien, como ya se han comentado en otras sesiones de este congreso, hemos visto que los pacientes hipersensibilizados tienen algunos programas específicos para su priorización. Entonces, por la parte europea tendremos el Eurotransplant, en la parte americana tenemos el 1 y aquí en España, como todos sabéis, tenemos el programa PATI. Sin embargo, hemos visto que, a pesar de que estos pacientes están priorizados, hay algunos que son los que tienen el CPRA de más del 100%, cercano al 100%, son los que menos tasa de trasplante están teniendo, en torno al 12%, 13%. Entonces, hay una gran diferencia entre estos CPRAs del 98% a los del 100%. Entonces, lo que hemos hecho ha sido hacer un delisting de estos CPRAs cercanos al 100% en un nivel de bajo riesgo. Seleccionamos unos pacientes PATI que teníamos en nuestra corte y lo que hicimos fue hacer esta reducción del delisting tras 2 años sin ofertas en el PATI. Y como vemos, hay algunos que sí que han reducido su CPRA, sin embargo, hay otros que siguen manteniendo su CPRA en torno al 100%. Entonces, en estos pacientes que se han reducido pero que todavía no tienen ofertas, lo que hemos procedido es hacer otro delisting que sería de riesgo intermedio. Bien, como ya todos sabemos, el CPRA no es igual en todos los pacientes. De hecho, ya se vio en una publicación de hace unos años que el CPRA es diferente. Y lo que hicieron fue tratar los sueros y hacer unas diluciones seriadas de estos mismos. Y como se puede ver, pues hay distintos pacientes que por mucho que diluyamos el suero, siguen manteniendo un CPRA del 100%. Entonces, desde nuestra experiencia, lo que hemos hecho fue a mitad del 2021 este delisting de bajo riesgo, siempre y cuando las especificidades estuviesen por debajo de 5.000 MFIs en los últimos 2 años, que no fijasen complemento y que tampoco fuesen DSEAs previos. Esto ya lo hemos publicado y ahora lo que vamos a comentar es el delisting de riesgo intermedio, en el que lo que hemos hecho ha sido diluir el suero y vamos a evaluar esas especificidades menores de 3.000 MFIs. Y dentro de este delisting de rango intermedio lo hemos subdividido en 2 grupos. El delisting 2, que tiene en cuenta las especificidades que no tienen disparidad de Eplets, y las del 3, que sí contaríamos con esas disparidades. Bien, pues lo que hemos hecho ha sido comparar el suero neto con el suero diluido. Aquí tenemos un ejemplo en el que vemos las MFIs y vemos que una vez hemos diluido el suero, todas estas de aquí son las que disminuyen. Por lo tanto, estas serían las especificidades que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer el delisting. Para ello, necesitamos poder clasificar cuáles van a ser. Entonces, tenemos que tener en cuenta los DSEAs previos y si las especificidades fijan complemento, que en este caso tendríamos el A11 y el B51, que sí que son DSEAs de donantes previos. Para eso, lo que necesitamos también es saber cuál es el tipaje de alta resolución de estos donantes.
Puesto que es de hace tiempo, pues no teníamos ni los LOCI-C ni los DQ, entonces lo que necesitábamos hacer fue hacer esa imputación de los tipajes y lo hicimos a través de la página de Applestats, metiendo directamente los que teníamos y imputábamos directamente el resultado y con esto son con los cálculos que vamos a hacer de listing. Entonces, nos saldrían estos y aparte, para ver ese grado de listing 2 o 3, necesitamos calcular la disparidad de Applets entre el paciente y los donantes. Entonces, metemos directamente el tipaje de pacientes y los donantes previos y lo que nos van a calcular es todos los posibles Applets que habría. Entonces, seleccionando todos estos Applets, vamos a comparar con esas especificidades que hemos visto al diluir el suero, si entrarían dentro del delisting 2 o del 3. Y vemos que en este caso, esta de aquí cumpliría criterios para hacer un delisting 2 y las demás, como sí que habría disparidad de Applets entre el donante y el receptor, lo categorizaríamos como un delisting 3. Ya digo, las dos siendo siempre de riesgo intermedio. Entonces, un poco en resumen, la estrategia que hemos seguido en nuestro hospital ha sido que, bueno, sin delisting sería el suero neto tal cual, el delisting 1 que ya hicimos y que ya hemos publicado sería siempre y cuando hayan tenido las especificidades menos de 5.000 MFIs en un histórico de 2 años que no fijan complemento y que tampoco son DSEAs previos. Y en el rango intermedio tendríamos el delisting 2 y el 3, que hemos estudiado primero el suelo diluido comparándolo con el neto, siempre excluyendo aquellas especificidades que no incluyan los DSEAs ni fijadores de complemento, que estén por debajo de 3.000 MFIs, y en el rango del delisting 2 serían para aquellas especificidades que no tengan disparidad de Applets y en el grado 3 que sí que haya esas disparidades. Y entonces, efectivamente, hemos visto que esta correlación de los grados que hemos ido asignando a nuestros pacientes, a estos de listing, corresponden perfectamente con los niveles de MFI en los sueros. Y ya por último, concluir que en los pacientes hipersensibilizados hemos visto que el CPRA del 100% necesitan unas herramientas para poder hacer unos delisting y poder conseguir una mayor oferta de donantes. Primero hicimos el de bajo riesgo. Entonces, hemos visto que haciendo este primer delisting conseguimos trasplantar a nuestros pacientes. Sin embargo, hay algunos que todavía siguen permaneciendo unos CPRAs bastante altos, cercanos al 100%, por lo que hemos planteado esta segunda estrategia, que sería de riesgo intermedio, para disminuir ese CPRA y así poder aumentar las posibles ofertas. Sin embargo, aún necesitamos seguir haciendo más estudios para corroborar que esta estrategia sigue funcionando. Muchas gracias a todos. ¿Preguntas? Sí. Adelante. Manolo y luego Goreo. En el hay un tipo de diferencias, por ejemplo, que es de clase 1 clase 2 y otro de clase 2 entre DR21. ¿Hay mucha diferencia? Si hay diferencias en el delisting del DQ. El DQ es bastante complicado porque, claro, tenemos que estar separando entre cadenas alfas y betas. Entonces, intentamos que no sean esas especificidades. Primero intentaríamos quitar otras que no correspondiesen a eso, pero sí que también las estamos incluyendo. Oriol, sí. Enhorabuena. En otras curiosidades, nosotros hacemos una cosa relativamente similar en varios steps. Vuestro objetivo aquí es, no sé si es de citometría en crossmatch. Sí. Nuestro objetivo es tener una citometría positiva con un CDC negativo de cara a plantear liquidasa, o estos pacientes, cuando sabéis que hay un crossmatch celular negativo, adelante sin, o sea, vuestro protocolo, digamos, es trasplantar sin crossmatch celular. Sin crossmatch celular de citometría. David te lo contesta. Los publicados son los 6 del delisting, los 6 que hemos, 8 ya, que hemos trasplantado con delisting 1, todos han sido tanto CDC como citometría negativa, y tenemos ya un caso con delisting 2 en los que también eran tanto la CDC como la citometría negativa. Sí. Eso es. Sí, indifilasa todavía no nos hemos planteado, porque no disponemos. La hemos solicitado, pero a la espera de que probablemente en alguno de estos casos con delisting 3 o si estamos delistando MFIs altas, probablemente tengamos una citometría positiva. Lo decimos nosotros, hemos hecho lo mismo intentando empezar de forma conservadora, porque nada hemos visto que muchos de ellos siguen siendo más negativos, como este de vuestro. Sí. Lo que hacemos es dilatar mucho en el
prácticamente no persigue, la idea no es tener publicidad, o sea, utilizar publicidad. Sí, estamos en ello. Yo creo que estamos todos en una fase de aprender un poquitín cómo manejar todo esto y cómo usarlo, y después de jugar con vosotros para ver hasta dónde se arriesgan. Es así. Pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Vamos en tiempo, ¿eh? Sí. Vamos con la segunda presentación. A ver si se cierra. Espectrometría de masas, células NKT y CMV. Lo va a presentar Laura Donadeu. Sí. Vale, buenos días, soy Laura Donadeu del Laboratorio de Nefrología y Trasplante de Valdebrón y voy a presentaros uno de los proyectos que estamos realizando, que de hecho nos acaban de aceptar para su publicación en Kidney International, por si queréis echarle un vistazo, pero básicamente nuestro proyecto consiste en analizar un subtipo de células de NKTs en pacientes trasplantados de riñón en el contexto de su infección por CMV mediante citometría de masas. Como todos sabemos, el citomegalovirus sigue siendo una de las causas de mayor morbilidad y mortalidad en los pacientes trasplantados de riñón, y lo que hace la infección es desarrollar una respuesta múltiple que incluye diferentes células del sistema inmune, tanto innato como adaptativo, como son las células NK, gamma delta, las células T y las células B, pero es verdad que en la práctica clínica lo que medimos para evaluar la exposición al virus son los anticuerpos, las IgG específicas contra CMV, pero se ha visto que estos no son suficientes para proteger contra el virus y controlar la infección, y es por eso que en los últimos años se ha empezado a estudiar la respuesta T celular, mediada sobre todo por los TCD8, y hay varios estudios que ya demuestran que podrían ser un buen biomarcador para estratificar el riesgo de los pacientes de sufrir infección post-trasplante. Además, hay otros grupos que también han mostrado la importancia de células como son las NK o las gamma delta, que estarían un poco entre la inmunidad innata adaptativa, también en la protección frente a la replicación viral. En este contexto, en el 2020, nuestro grupo publicó un estudio prospectivo multicéntrico randomizado en el cual evaluábamos la respuesta T de los pacientes en el pretrasplante y el post-trasplante, y lo que vimos es que la inmunidad celular nos ayudaba a diferenciar a aquellos pacientes que eran más propensos a padecer una infección por citomegalovirus, sobre todo en el punto de 15 días post-trasplante. En este caso, lo que hemos visto es que todos los estudios miran las respuestas inmunes individualmente, pero ahora mismo no hay ningún estudio que englobe todas las respuestas inmunes y por lo tanto pueda diferenciar cuáles son las células que tienen más impacto en la protección o en la prevención de la replicación viral, y es por eso que planteamos el siguiente estudio utilizando citometría de tiempo de vuelo o CyTOF, que nos permite marcar con 39 marcadores diferentes varias células del sistema inmune en conjunto, tanto del innato como del adaptativo, y por lo tanto, mediante un estudio no supervisado, que en nuestro caso hemos utilizado el PLSDA, intentar descifrar qué células realmente tienen un rol más importante en la prevención de la infección y la protección de estos pacientes contra CMV. Y además también hemos podido correlacionar estos resultados del CyTOF con nuestra respuesta T funcional mediante el SPOT. Como he dicho, el objetivo de nuestro trabajo era un poco caracterizar todos los diferentes clústeres celulares que están involucrados en la respuesta o en la prevención contra CMV, y además correlacionar estos clústeres con la respuesta de CMV específica T. Y el diseño del estudio era el siguiente. En el contexto del estudio que os he comentado antes, randomizado, lo que hicimos fue obtener muestras de sangre en el pre y el post-trasplante de 28 pacientes trasplantados de riñón. Más o menos un 50% de ellos, 57% no sufrían infección durante los siguientes 12 meses, pero había 12 pacientes que presentaban replicación viral durante este seguimiento. Por lo tanto, teníamos dos grupos de estudio y en estos pacientes les realizamos la prueba de CyTOF y también el ELISpot. Solo comentar que todos los receptores en receptor positivo donante positivo y que la inducción era con basiliximab.
Primero evaluamos la respuesta T, como os he comentado. Aquí vemos que hay diferencias significativas en prácticamente todos los time points entre aquellos pacientes que harán una replicación viral en el post-trasplante y los que no. Y además también observamos como el efecto de la inmunosupresión entre el tiempo cero y los 15 días y también la recuperación de las respuestas celulares, sobre todo para PP65. Vale, al evaluar, cuando hacemos el site-off, lo que se hace para descubrir todos los clústeres celulares que existen en nuestra población es evaluar todas las muestras de los pacientes en conjunto, sin diferenciar el tipo de paciente o los time points. Y por lo tanto obtenemos una gran cantidad de datos que lo primero que tuvimos que hacer fue descifrar realmente qué clústeres identificados tenían sentido biológico y también darles un nombre en función de los marcadores que encontrábamos en cada clúster. Diferenciamos las células entre CD4 y CD8. Y aquí tenéis un listado de todos los clústeres que pudimos identificar con los marcadores correspondientes. A partir de aquí realizamos un estudio no supervisado, el PLSDA, y en la figura de la izquierda lo que veis sería en rojo los clústeres inmunológicos, los más globales, cómo se asocian a protección o a viremia. En rojo tenéis aquellos que se asociarían en nuestra población a viremia y en azul los que se asocian a protección. Solo comentar que parece que las NKTs son las que más se asocian a viremia en nuestra población. Y además en la derecha veis la correlación contra la respuesta CT específica y veis que hay algunos que se correlacionan también de manera negativa y otros de manera positiva con ambos péptidos, IE1 y PP65. Además, en nuestro estudio queríamos ver si podíamos identificar células específicas contra CMV, con lo cual en estos 39 marcadores que os comentaba añadimos 2 tetrámeros marcados con los péptidos de CMV y como veis pudimos identificar 11 clústeres de células TCD8 que eran específicas para CMV y además estas se correlacionaban muy bien con la respuesta celular que habíamos medido mediante el SPOT, sobre todo también de nuevo para el antígeno PP65. Como os he comentado, las células de NKT parecía que eran las que más se asociaban a viremia, con lo cual quisimos un poco descifrar esta población y ver si encontrábamos clústeres que se comportaran un poco diferente dentro de una misma población. Y como veis aquí, la mayoría de clústeres que conseguimos encontrar 12 clústeres diferentes de NKTs, la mayoría se asociaban a mayor viremia, que era lo que habíamos visto, pero había tres clústeres en concreto que actuaban de manera totalmente contraria, se asociaban a la protección contra CMV. Y además, estos 3 mismos clústeres, que son el clúster 11, 10 y 9, eran los que se correlacionaban positivamente con la respuesta T específica contra ambos péptidos. Cuando fuimos a evaluar qué diferenciaba estos 3 clústeres del resto de clústeres de NKTs, observamos que la mayoría de marcadores eran parecidos entre todos los clústeres, pero estos 3 presentaban un marcador diferencial, que sería CD11B. Y en la literatura observamos que había diferentes estudios que analizaban este marcador en células, sobre todo CD8 citotóxicas y en células NK, que ya se había visto que parecía que eran protectoras contra otras infecciones virales. Vale, parece que hemos encontrado un posible biomarcador de protección contra CMV, pero lo que necesitaríamos hacer es validarlo en otra cohorte externa. En nuestro caso, encontramos 2 cohortes externas donde poder validar nuestros resultados. Como veis, en la primera son 28 pacientes también trasplantados de riñón, receptor positivo donante positivo, inducción con basiliximab igual, y teníamos también un grupo de infectados y un grupo de no infectados. Y una cohorte B también de 34 pacientes con las mismas características, también con un follow-up de 12 meses, donde pudimos encontrar 12 que hicieron infección y 22 que no. En estos casos solo hicimos citometría de flujo simple, buscando esta población concreta que habíamos descrito mediante site-off. Y vimos, por ejemplo, en la cohorte A, de nuevo, los pacientes que no hacían viremia parece que tienen un porcentaje más elevado de estas células NKT positivas para CD11B. Y en el caso de la cohorte B, lo mismo, significativamente, aquellos pacientes que no se infectan tienen un mayor número de estas células. Y ya cuando analizamos ambas cohortes en conjunto, esta diferencia todavía se ve más clara y más significativa. Aquellos pacientes que no producen viremia en el post-trasplante tienen mayor cantidad de células NKT CD11B positivas. Ya como resumen de mi presentación, efectivamente podemos utilizar la respuesta T para los 2 antígenos de CMV para diferenciar a aquellos pacientes que están a mayor riesgo.
El CyTOF nos ha permitido analizar diferentes compartimentos celulares que con citometría de flujo no habríamos podido identificar, con lo cual nos ha ayudado a encontrar subpoblaciones de interés. En nuestro cohorte en concreto, las células NKT, las CD4 y las B-cells parece que se asocian un poco al riesgo de infección. En cambio, las gamma delta y las células CD8 se asocian a una mayor protección contra la infección post-trasplante, y que pudimos encontrar células específicas para los antígenos IE1 y PP65, que serían CD8 positivas, y que además se correlacionaban con la respuesta T evaluada por el ELISpot, y que además aquellos pacientes que estarían protegidos frente a una infección por CMV post-trasplante presentan mayores números de estas células NKTs CD11B positivas. Muchas gracias. Muchas gracias. Cualquier pregunta. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. Sí. Una metodológica y otra de posible futuro. Sí. El ELISpot lo tenéis muy dominado y a mí me encanta la técnica. ¿Qué pasa con el cuantifedón que ahora está implantándose en los laboratorios clínicos? ¿Habéis probado también en vuestra corte cómo funciona? No, nosotros utilizamos el ELISpot, No, que es lo que tenemos validado era por también. curiosidad para Sí. ver un poquitín, porque como el cuantifedón sí que se está empleando en los laboratorios clínicos. Y la otra cosa, el otro tema es que de vuestros datos, una estrategia que ahora se está planteando, que nos estamos planteando algunos, es hacer terapia antiviral con anti-CMV con la CD8 que parece que protege. ¿Os habéis planteado algún tipo de... a partir de esos datos, los linfocitos anti-CMV es una estrategia buena porque a veces la profilaxis no está funcionando y te lo puedes plantear en el post-trasplante según los datos. Esto es un tema de aplicación de la terapia, de los findings que tenéis a terapia celular en estos casos. Sí, Tiene una línea muy chula. Si no, algún día podemos hablar, ¿eh? Lo digo para establecer contactos. Gracias. Sí. Muy buen trabajo, ¿eh? Bueno, pasamos a la siguiente comunicación, les digo yo, ¿no? Que es también del mismo grupo, lo presenta Alba Torija, y es Circulating HLA Specific Memory B-cell Frequencies Predict Response to Desensitization Therapy with isatuximab in highly immunized kidney transplant candidates. Gracias por la presentación. Lo dije. Sí. Ahí. Vale. Bueno, como sabemos, la sensibilización contra antígenos HLA es una de las principales barreras que hay para un trasplante exitoso, dando lugar a largos tiempos en lista de espera y, aparte, en el caso de trasplante, un mayor riesgo de rechazo moral. Más allá de los anticuerpos circulantes, las células de memoria HLA específicas, así como las células plasmáticas de médula ósea HLA específicas, también juegan un papel muy importante en este mantenimiento de la inmunidad anti-HLA y, aparte, también en la producción de anticuerpos anti-HLA. Isatuximab es un anticuerpo monoclonal anti-C38 que se ha utilizado mucho en mieloma múltiple, ya que las células de mieloma expresan mucho este marcador y se ha visto que las depleta muy bien. Por lo tanto, ya que las células plasmáticas también expresan mucho este marcador, podría ser una buena manera de eliminar estas células plasmáticas productoras de anticuerpos y como terapia de desensibilización para estos pacientes altamente sensibilizados. Por esto diseñamos este ensayo clínico basado para evaluar la eficacia de esta terapia. Es un ensayo clínico fase 1-2, los resultados están publicados ya en JASN recientemente y se incluyeron 23 pacientes altamente sensibilizados y todos activos en lista de espera para trasplante renal. Así, brevemente, lo que se vio a nivel de efectividad de la terapia es que 9 de los 23 pacientes redujeron a nivel de CPRA de manera que duplicaron la probabilidad de conseguir un donante compatible. Luego, 43% de los 23 pacientes se consideraron parcialmente respondedores, es decir, que sí que bajaron un poco los anticuerpos a nivel de MFI y titrajes, pero no a nivel de reducción de CPRA significativa a nivel clínico. Y luego hubo 4 pacientes que no respondieron para nada a esta terapia, incluso, como podéis observar, los anticuerpos incluso subieron después del tratamiento. Entonces, a partir de ahí nos planteamos un poco si había alguna manera, ¿no?, de poder predecir o de saber por qué a algunos pacientes iba muy bien este tratamiento y a algunos no.
Por esto diseñamos un ensayo pues, más mecanístico, ¿no? con la sangre periférica de 16 pacientes y el espirado de médula ósea con 3 pacientes antes y después del tratamiento, y con estas muestras realizamos pues, una citometría espectral con 22 marcadores con su correspectivo pues, análisis no supervisado. Y aparte también analizamos a nivel funcional la función HLA específica, tanto de las células B de memoria, que evaluamos con single antigen beats el sobrenadante, los anticuerpos anti-HLA del sobrenadante del cultivo de expansión, como con HLA Specific B-Cell Fluorospot, las células plasmáticas de vida larga HLA específicas. Entonces, con los principales objetivos, pues, de identificar, ¿no? Fenotipos que pudieran discernir los pacientes que responden de los que no, y aparte también evaluar un poco a nivel mecanístico qué pasaba con estas células después de esta terapia. En cuanto al compartimento médula ósea, vimos una reducción de las células plasmáticas y de las células plasmáticas de vida larga, y sobre todo a nivel funcional vimos que depletaba casi completamente todas estas clonas que estaban produciendo anticuerpos HLA específicos. Cuando miramos qué había pasado con las poblaciones linfocitarias en la periferia, vimos que después del tratamiento bajaba muchísimo la expresión de C38 en general y que las células NK sí que disminuían significativamente. Luego nos focalizamos en el compartimento B para analizar esto. Utilizamos el Phenograph, que identificó 15 clústeres diferentes, y cuando miramos cómo habían evolucionado estos clústeres después de la terapia, vimos que los clústeres 9, 10 y 13, es decir, correspondientes a células B transicionales, plasmablastos y células switch de memoria C38 positivas, habían disminuido después del tratamiento, mientras que el clúster 3, por ejemplo, que son células de memoria C38 negativas, se habían mantenido igual, como podéis observar también en los gráficos de abajo. Luego miramos la función, ¿no? de este compartimento celular B de memoria. Observamos que en todos los pacientes pudimos encontrar clonas de B de memoria HLA específicas, desde en 3,4% del repertorio HLA hasta en 40%, es decir, que había pacientes que tenían este compartimento como muy pocas células de memoria contra pocos HLA y algunos contra realmente muchísimos. También miramos qué correlación había con los anticuerpos en suero, y había una correlación positiva. Y cuando fuimos a observar qué pasaba con estas células después del tratamiento de sensibilización, vimos que había una bajada significativa de estas células durante el tratamiento. Aunque tenemos que mencionar que, aunque había una bajada, no se depletaba este compartimento. Es decir, la mayoría de células que antes del tratamiento secretaban anticuerpos, después lo seguían haciendo. La disminución era relativamente pequeña. También, de manera muy interesante, cuando miramos qué pasaba durante la terapia con esos HLAs que los pacientes que eran de donantes anteriores, aparte de, como podéis observar, las frecuencias son muchísimo más altas que en todos los demás HLAs, estos, tanto a nivel de anticuerpos como de células B de memoria, no se veían disminuidos después de la terapia de sensibilización. Luego, al final, pues para ver un poco, determinar si podíamos distinguir las diferentes respuestas al tratamiento, realizamos un clustering análisis para medir las diferencias entre los pacientes que habían disminuido los anticuerpos y los que no, y esto nos separó en diferentes grupos de pacientes: los muy respondedores con un 34-65% de disminución en los anticuerpos, los no respondedores con incluso un leve aumento, y los poco respondedores con un leve disminución, muy parecido a lo que se había visto en el ensayo clínico. Aquí podéis observar la evolución de los diferentes pacientes, y también decir que estas diferencias se veían mantenidas hasta 25 semanas después de la última dosis, o sea, hasta el final del seguimiento del estudio. También estas diferencias se mantenían cuando miramos estos grupos en las diluciones de los anticuerpos, tanto a nivel de cambio relativo como de MFI, y también se veían diferencias a nivel de CPRA. Los muy respondedores, 3 de los 4 disminuían considerablemente el CPRA después de la terapia. Entonces, para saber un poco si podíamos distinguir estos grupos con el fenotipo, utilizamos también un PLSDA, que nos pudo separar correctamente los muy respondedores de todo el resto de pacientes, y que, si nos fijamos, el clúster que tiene más peso en esta distribución es el clúster 3, que justamente corresponde a las células B de memoria C38 negativas. Entonces, los pacientes que tienen muchas células B de memoria responden menos a esta terapia.
Y cuando fuimos a mirar qué pasaba a nivel funcional, nos encontramos con resultados muy similares, que los pacientes que no respondían bien a esta terapia tenían un compartimiento de células B de memoria HLA específicas muy potente. Para finalizar, quisimos validar estos resultados en una cohorte externa que también de un ensayo clínico con un anti-C38, en este caso daratumumab, no isatuximab, y para ello pues, determinamos un threshold, ¿no? De corte de switch memory B-cells sobre células B totales, que fue de 15,6, que distinguía muy bien los muy respondedores del resto. Con citometría de flujo convencional separamos los pacientes de la cohorte y 3 fueron clasificados como posibles respondedores. Y cuando probamos las respuestas serológicas sí que vimos diferencias de que los respondedores respondían también mejor a este tratamiento. Y también evaluamos la función y vimos resultados también similares a los que habíamos observado con nuestra cohorte inicial. Entonces, como resumen, pues decir que el tratamiento con isatuximab parece que reduce los anticuerpos circulantes, aunque con mucha variabilidad entre pacientes, que aparte depleta de manera correcta las células plasmáticas de vida larga HLA específicas y también parece que disminuye las células HLA específicas de memoria circulantes, que con los diferentes clústeres de B-cells pudimos distinguir los pacientes que responden bien a terapia de los que no, y sobre todo siendo las células B de memoria switch las que parece que determinan más los pacientes que responden y los que no. Y de esta manera, bueno, que a lo mejor pues, evaluar, ¿no? Esta población de células en pacientes hipersensibilizados en lista de espera pues, puede ayudar a saber qué tipo de terapia dar a un paciente y de cuál se puede beneficiar. Pues muchas gracias a todo el equipo. Una pregunta. Hay una pregunta ahí. Dime. Felicidades. Enhorabuena por el trabajo. Una pregunta metodológica. Todo el tema, cuando ya en la presentación anterior habéis hecho lo mismo, cuando hacéis la parte de concatenar y juntar todas las muestras para identificar los clústeres, el tema de la cantidad de células y la variabilidad que puedes tener entre grupos. La pregunta es, ¿cuántas células obtenías en determinado momento por clúster? Porque hablando de células B de memoria, de subclases en sangre periférica en pacientes, no sé qué cantidad de células realmente después de concatenar y juntar las muestras estabas realmente analizando y de qué forma esto puede influir en la interpretación de los resultados. Es decir, sí que habéis validado una cohorte externa, pero solo con citometría de flujo. Luego, en la segunda no habéis hecho el mismo proceso porque se entiende. Pero en PBMCs, ¿cuántas células habéis analizado? Porque muchas veces cuando lo haces, luego terminas analizando 200 células versus 40 o en algunos clústeres con poblaciones pequeñas. Esto es lo... O sea, realmente, en plan, obviamente hicimos un control de calidad antes de hacer la reducción de dimensionalidad y el clustering, o sea, aquellas muestras que consideramos que no había suficientes pues se sacaron del estudio. Por eso hay 16 pacientes y no 23. No me refiero de la PBMCs total, me refiero cuando haces los de cada cuando haces clúster. el Disney y te salen y luego haces los clusters y cuando luego te definen los clusters, en cada clúster cuántas células realmente había en análisis en ese clúster. Precisamente has hablado anterior las NKCD11B positivas. En este caso, ¿cuántas células en el clúster final realmente tenías de esta población de 20 pacientes? No te, bueno, es que claro, en plan, exactamente el número. Perdón, porque con variabilidades, con subpoblaciones tan pequeñas y al tener 20 y algo clusters con PBMCs, que igual, no sé cuántos usáis, 3 millones de PBMCs. Claro. Porque el efecto de no es solamente contra no, comentaba que, o sea, no son HLA, o sea, estas células no hemos ido a nivel antígeno específico, excepto cuando hemos hecho el estudio funcional, ¿no? Que al final sí que podríamos haber mirado una respuesta de memoria contra CMV o contra cualquier otro antígeno. Por tanto, aunque son un número de células muy bajitas, son en bulk. Por lo tanto, nos mejora un poco el hándicap principal, que de hecho es un trabajo que Alba también está haciendo, intentar a ver si podemos incluso sortear estas células. Es prácticamente imposible porque, vamos, hemos hecho muchas aproximaciones y es muy difícil porque realmente es lo que tú dices, ¿no? En las frecuencias en periferia, y si lo miras respecto al global de CD20, ya no te digo, ¿no? Es tremendo. Pero en bulk sí que es distinto, ¿no? Que es lo que te permite al final un poco analizar este tipo de terapia, porque no va dirigida, desafortunadamente, solamente a las que nos interesaría, ¿no? Entonces ahí sí que te permite tener un número para poder hacer análisis, ¿no?
Sí que con el CD11B, ¿no? Sí que es un poco distinto porque ahí sí que se redujo tremendamente, ¿no? Lo que hizo Laura y bueno, sí que lo bueno del PRSDA es que te normaliza estos problemas, en el sentido de que te intenta normalizar que sea un análisis consistente en cuanto a las variables que tienes, ¿no? Los números de eventos, etcétera, y hace como un internal validation o control, ¿no? Para poder tener un valor que sea plausible, ¿no? No, el motivo de la pregunta fue porque nosotros realmente teníamos menos marcadores. No usábamos el CITOF, usábamos hasta 8 marcadores. Lo que usamos fue paneles diferentes, intentando hacer lo mismo, un poco lo que voy a presentar enseguida con la parte mononuclear. Luego, lo que llega a conclusión es que cuando quitaba una muestra o incluía una muestra de algún paciente, como ya iba a subpoblaciones más pequeñas, luego me interfería demasiado en los resultados y de alguna forma no me he creído en los mismos resultados porque si con una muestra me induce tanta variabilidad, probablemente tengo que incrementar muestra antes de seguir analizando, interpretando. Obviamente habéis hecho validación posterior con otra cohorte y validación externa, pero era por curiosidad metodológica. Empezamos con una cohorte de validación y nos dimos cuenta que necesitamos también incrementar un poco la N de la validación para tener unos resultados como más plausibles. Llegas a 15 y dices, voy a 17. No, ya. A lo que puede llegar. Por metodológico. Sí, a lo que puede llegar. Vamos con la siguiente presentación. El trasplante simultáneo de riñón-páncreas mejora la disfunción endotelial inducida por vesículas. No. Es el anterior, sí. ¿Cuál? El anterior. Es el anterior. Es que... Si no, podemos cambiar el orden, ¿eh? No tengo ningún problema. Mira, es que estaba en el orden. El perfil transcriptómico de las células mononucleares revela un papel destacado de inmunidad innata en el rechazo. Me habían comentado que no se había incluido esta presentación, que la pasábamos al final. Pero bueno, estás aquí, o sea que ya se ha incluido. No, ha pasado al final a otra que tenga la otra sala. No. Es que ha habido 2 incidencias. Pero tiene 2 seguidas. Bueno, sí. Vale. Que adelante. Gracias, soy Pedro Ventura. Os voy a comentar un poco nuestra experiencia con el uso de la transcriptómica y marcadores moleculares en trasplante de páncreas, que es un órgano muchas veces menos estudiado en su contexto de la fisiopatología, la componente inmunológica del rechazo y voy a compartir un poco la experiencia. Creo que anteriormente también en las presentaciones anteriores hemos hecho un buen resumen, pero claramente habitualmente pensamos mucho en el rechazo como 2 compartimentos, inmunidad innata como presentación de antígenos y luego la parte del componente célula T y célula B como componente efector. Sin embargo, nosotros con esta premisa hemos hecho una primera aproximación e intentar entender cómo es el comportamiento de las PBMCs, precisamente de las células T, de algunos compartimentos de las células T en sangre periférica en momentos de rechazo del injerto pancreático. Como nota del injerto pancreático, la tasa de rechazo es prácticamente el doble del injerto renal, es un órgano que tenemos entre un 20 y un 30% de rechazo desde el primer año y por eso queríamos ver si podíamos utilizar esto como biomarcador o como predictor de rechazo en estos pacientes. Más a más porque más de la mitad de los centros que hacen trasplante de páncreas no hacen biopsia. Así que lo que hemos podido confirmar en este primer piloto fue que realmente hay un aumento de subpoblaciones linfocitarias de sangre periférica, células T, células B, aunque no había subtipos celular, precisamente célula T activada no se correlacionaba demasiado con el episodio de rechazo, pero sí que globalmente había un aumento de las subpoblaciones. También hemos visto que ya a la fecha del trasplante, la frecuencia de células T, independiente de la inducción, porque todos los pacientes habían recibido inducción con timoglobulina, podía predecir un rechazo precoz del injerto pancreático. Y esto aquí. De forma prácticamente simultánea, al momento que estamos redactando el trabajo, sale un grupo noruego que más en páncreas aislado, páncreas después de riñón, no tanto trasplante de riñón-páncreas, pero que de alguna forma corrobora en que hay un aumento de célula T, en este caso hacen estudios ex vivo también, funcionales, con aumento de célula T y de activación de la célula T, de producción también de granzima, y por eso corroboran realmente que al momento del rechazo hay un aumento de la activación de células T en sangre periférica y que esto se puede usar para cuantificar y monitorizar a estos pacientes.
Sin embargo, como he dicho al principio, muchas veces dividimos en dos compartimientos, el innato y el adaptativo como respuesta inmunológica. Los estudios de citometría de flujo, de alguna forma, estamos sesgados porque vamos ya con marcadores identificados que conocemos, que exploramos y que queremos mirar en muy detalle de poblaciones que conocemos. Pero recientemente Martin Neissens nos ha demostrado con estudios de transcriptómica, tanto en injerto como en sangre periférica, que realmente podemos identificar subpoblaciones dentro de los compartimientos de estos de adaptativa innata que se pueden correlacionar más o menos con la respuesta inmunológica y con el rechazo. Así que nosotros lo que hicimos fue una aproximación. Primero ver si somos capaces de usar el BHOT, el nanostring, con el Encounter, y ver si podemos usar en trasplante de páncreas con bloque de parafina, tal como se ve demostrado ya en trasplante de riñón y en trasplante de corazón. En un segundo momento, lo que querimos fue usar, no por citometría de flujo, pero por transcriptómica, intentar entender en estas PBMCs en sangre periférica, en parte por lo que he comentado anteriormente, porque cuando hicimos concatenar, intentar subcategorizar por clusters, no podíamos refinar, y entonces intentamos hacerlo por transcriptómica, y para ello usamos también de NanoString, el kit de inmunología, en 11 muestras de PBMCs de sangre periférica en pacientes con rechazo y sin rechazo. Lo primero que vimos con el Encounter fue que realmente de forma global discrimina bien la categorización histológica cuando hacemos un análisis no supervisionada. Lo que podéis ver aquí, principalmente en amarillo y en lila, son los rechazos celulares. Veis que están bastante bien categorizados de forma no supervisionada aquí en la derecha. Tenemos un componente de rechazo humoral que están aquí metidos bastante bien en el medio del rechazo celular, así que probablemente hay un overlap entre la fisiopatología del rechazo celular y rechazo humoral también en el injerto pancreático. Y luego tenemos un conjunto de pacientes que tienen categorizados histológicamente como rechazo celular o grado 1 o indeterminado, pero que de forma global en la transcriptómica se correlacionan más con un perfil de no rechazo. Usando marcadores de genes canónicos de subtipos celulares, se puede ver una correlación clara con un aumento progresivo con el rechazo celular, grado 1, grado 2, aquí claramente con aumento de CD45 y luego también con aumento de los subtipos celulares, y hablaré más adelante. Intentamos también mirar si había una correlación con entre el nanostring, el BHOT, y la expresión de genes que están descritos en otros gene sets, tanto el de Phil Halloran como el de Minisarol con el Tissue Common Response Model, que había sido descrito como capacidad de discriminar tanto en corazón, riñón como pulmón y hígado, pero en páncreas no se había discriminado y no se había descrito, y realmente parece que hay una buena discriminación con el tipo de rechazo y más que todo también con la severidad del rechazo celular. Mirando un poco más a cuál es la activación y cuáles las vías que están activadas durante el rechazo en el injerto pancreático, vemos que ya empezamos a ver que hay, de forma expectable, yo creo, pero hay un aumento importante de genes asociados con la vía del sistema inmuninato, autofagía y principalmente con la presentación MHC clase 2 y interacción célula con la matriz extracelular. Cuando miramos a los subtipos celulares, y esto empezamos a desglosar un poco más con los genes canónicos, hemos visto que hay un aumento claro de macrófagos y esto había una correlación muy positiva entre los macrófagos y el rechazo celular. Hemos ido a la histología, lo que hemos visto es que también en las biopsias de páncreas, en estos pacientes que tienen rechazo celular, hay un aumento muy significativo del CD68 y esto lo que estamos haciendo ahora es intentar correlacionar esto con outcome y de ver de qué forma nos puede predecir el resultado, aunque la respuesta al tratamiento habitualmente es buena, el rechazo celular, son mayoría de rechazos precoces y por eso con poco tiempo de seguimiento no podemos definir todavía porque la mayoría de pacientes que tenemos incluidos tienen 5 años. Yo creo que es un tiempo corto para definir outcome en trasplante de páncreas. Pero hemos visto también un aumento ya de expresión de genes de macrófagos de clase 2 y una correlación muy positiva entre macrófagos de clase 2 y CD4. Los macrófagos de clase 2 son macrófagos principalmente más reparadores, pero se pueden asociar también con aumento de la inducción de fibrosis. Así que lo que ahora tenemos que correlacionar es principalmente de qué forma estos pacientes que tenían más macrófagos de clase 2 a la biopsia siguiente de seguimiento del año tienen más incidencia de fibrosis en el injerto.
Pero cuando miramos a la sangre periférica, nosotros aquí realmente íbamos esperando que íbamos a tener gran prevalencia de genes asociados a célula T, activación de célula T, como habíamos visto en las PBMCs, pero vemos principalmente un aumento de la expresión en las muestras que teníamos calidad suficiente para análisis de precisamente genes asociados a migración celular, cell trafficking, como sea el BCAM, también activación de célula innata y principalmente expresión de citoquinas del sistema inmune, como era la vía de inflamación con el NALP o la caspase-1. Así que, como conclusión, es un trabajo preliminar, es una aproximación para intentar definir un poco cómo podemos mejorar nuestra capacidad de discriminación e identificación de las vías activadas durante el rechazo del injerto pancreático. Siempre tenemos el problema que los pacientes llevan un riñón asociado, así que siempre tenemos el riñón ahí de por medio y por eso siempre intentamos correlacionar con el injerto, con la expresión en el injerto también. Y principalmente ahora queremos correlacionar cómo estos macrófagos se asocian a un aumento de fibrosis a largo plazo y principalmente a una disminución de la severidad de la supervivencia del injerto. Con esto, agradecer al grupo, agradecer principalmente a Mari, que ha sido realmente el motor del proyecto que he presentado aquí y cualquier pregunta, gracias. ¿Preguntas? Yo tengo... Ha sido deprisa y he visto las slides. Lo siento. Muy a bote pronto, pero he visto alguna Creo imagen. Que es por la presentación, no, sí. ¿por qué no? Porque he visto, por ejemplo, estás atribuyendo todo de respuesta innata y vas con la M2 y la fibrosis. Pero también he visto que tienes un aumento de células, por ejemplo, de B-cells productoras de IgG4. No sé si lo puedes relacionar con ello. Y después he visto en la transcriptómica que había un aumento también de... Ha sido a respuesta innata y te has centrado en M2, pero hay datos de genes del complemento. He visto que estaban también disregulados, con lo cual son datos que... ¿Cómo los casas? El problema de la transcriptómica, y principalmente el bulk, es que te da la información, pero no te permite relacionar. Y luego la relación probablemente tienes que hacerlo primero con estudios funcionales ex vivo. Y este es parte del motivo que nos hemos centrado bastante en el macrófago, precisamente por la relación que luego podemos intentar hacer en las biopsias de seguimiento del año. Respecto a la parte cómo lo caso, el tema del complemento, por ejemplo, de la activación, la parte celular y por eso la parte de macrófagos, luego puedes confirmar por inmunohistoquímica, puedes intentar hacer inmunofluorescencia, lo que estamos intentando ahora hacer inmunofluorescencia multiplex e intentar correlacionar proximidad celular y a ver si podemos inferir interacción celular entre los subgrupos. El tema cuando hablamos ya más de complemento y la parte de inmunoglobulina, luego la parte confirmatoria es lo que nos cuesta más. Por eso no sé si alguna sugerencia de cómo identificar, bienvenido. Realmente nos focamos bastante en el macrófago, en la célula CD4 y la correlación en el Principal Component Analysis. Había claramente una correlación entre la expresión de los dos en las biopsias. Y ahora lo que estamos haciendo es inmunofluorescencia multiplex, lo que queremos hacer ahora, para ver si podemos correlacionar a nivel espacial, primero la zona del injerto donde están infiltrando y la correlación con el outcome, y lo segundo, cuál es la proximidad geográfica que nos permite inferir que si hay interacción celular o no. Pero esto todo ex vivo en biopsia es difícil de corroborarlo. Pero las PBMCs también se asocian a muchos factores que pueden influir en la expresión. Por eso es lo que estamos ahora trabajando. Sí, porque tenéis mérito trabajar con las biopsias y ser capaces de sacar de ahí material para hacer cosas. Algo. A mí me parece un trabajo espectacular. Gracias. Gracias. La siguiente también es tuya, ¿no? ¿La presentas tú o quién? María José la presenta, ¿no? Ahora sí que es el trasplante simultáneo de riñón-páncreas mejora la disfunción endotelial inducida por vesículas extracelulares. Muchas gracias por la presentación. Soy María José Ramírez Bajo y trabajo en el Laboratorio Experimental de Nefrología y Trasplantament d'IDIVAPS de Barcelona. Vale. La disfunción endotelial es clave en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular y en los últimos años se ha descrito que las vesículas extracelulares procedentes de plaquetas o bien también de célula endotelial pueden dar en condiciones de estrés desarrollar un proceso inflamatorio que conllevaría a un daño vascular. Las vesículas extracelulares son nanopartículas de doble membrana lipídica cuyo contenido
es material de ácidos nucleicos, proteínas, lípidos y metabolitos. Intervienen en la comunicación intercelular, activando e inhibiendo diferentes vías de señalización y están involucradas en desarrollar en mecanismos de enfermedades patogénicos, sobre todo en respuestas inmunes e inflamatorios. Esto las hace muy atractivas como biomarcadores y por su potencial terapéutico. En los últimos años se describió en nuestro grupo como una reducción del riesgo cardiovascular tras el trasplante simultáneo riñón y páncreas. Esto nos hizo pensar la siguiente hipótesis, que el control estricto de la glucemia después del trasplante de páncreas podría modificar la expresión y contenido de las vesículas extracelulares, modulando la disfunción endotelial y reduciendo la enfermedad cardiovascular. Diseñamos un estudio para corroborar esta hipótesis en el cual obtuvimos sueros de pacientes, pacientes de enfermedad renal crónica con diabetes que posteriormente fueron receptores de un trasplante simultáneo páncreas-riñón. De estos pacientes obtuvimos muestra de suero pre-trasplante y 12 meses posterior al trasplante. El siguiente grupo de estudio eran pacientes con enfermedad renal crónica que posteriormente fueron receptores de un trasplante de riñón y también se les obtuvo suero pre-trasplante y 12 meses post-trasplante. Y para obtener valores basales tuvimos una cohorte de personas sanas. En este caso, nosotros optamos por el aislamiento de vesículas extracelulares a través de ultracentrifugación diferencial, ya que después de la primera ultracentrifugación de 2 horas teníamos un sobrenadante que consistía en el suero de los pacientes sin vesículas extracelulares. Este suero lo guardábamos y posteriormente con el pellet era lavado, ultracentrifugado por segunda vez y obteníamos las vesículas extracelulares para llevar a cabo su caracterización. Este estudio es un estudio in vitro en el cual hicimos un pool de los sueros completos de los pacientes y de los sueros sin vesículas extracelulares. Estos sueros separados se incubaron en un cultivo celular de célula MEC que mimifica, ¿no? Desarrolla sería el modelo de daño microvascular. A partir de la incubación durante 72 horas de estas células con estos sueros, hicimos el estudio de marcadores de disfunción endotelial con inmunofluorescencia. Consistían en estudios de trombogenicidad, determinando la expresión del factor de von Willebrand y estudios de perfusión. También se determinó el estado inflamatorio, determinando la expresión de las VCAM e ICAM y el estrés oxidativo con la producción de especies reactivas de oxígeno. La caracterización de las vesículas extracelulares, primero realizamos el nanosite tracking analysis, que consiste en una metodología para determinar tanto el tamaño como la producción de vesículas dentro del suero. Después, posteriormente, la microscopía electrónica, que nos permitía determinar la pureza de las muestras recogidas, y para finalizar la citometría de flujo, corroborando los marcadores de vesículas extracelulares característicos, que son el CD9, CD81 y CD63. Nos planteamos la posibilidad de que hubiera una diferencia de producción de vesículas en función del grupo de estudio, por lo tanto, cuantificamos las partículas por mililitro en las diferentes muestras, pero no observamos ninguna diferencia en la producción entre grupos. También determinamos las citoquinas inflamatorias y marcadores de disfunción endotelial en suero completo de los pacientes y lo que observamos que no había diferencias pre-trasplante y post-trasplante. La única diferencia las observamos en la interleuquina 6 en los trasplantados renales, pero esto ya asumimos que era debido a que algunos pacientes tenían un proceso inflamatorio. Respecto a la inflamación, la determinación de la expresión de ICAM y VCAM en cultivo celular, lo que observamos es el suero completo son las cajas blancas y las cajas grises es el suero sin vesículas extracelulares. En pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes mellitus, la depleción de vesículas extracelulares bajaba la producción de VCAM y de ICAM, llegando a valores que perdían la significancia. Los valores también eran casi basales post-trasplante. Esto no lo observamos en los pacientes de enfermedad renal crónica. Cuando deplecionábamos se mantenían en los niveles similares, con poca expresión de VCAM e ICAM. Respecto a los estudios de trombogenicidad,
hicimos estudios de perfusión para observar la adhesión plaquetaria y vimos que las vesículas extracelulares presentaban mayor relevancia en en pacientes con enfermedad renal crónica. Esto no lo observamos en los casos de diabetes asociados con diabetes mellitus. Respecto a la expresión del factor de von Willebrand, tampoco corroboraba los estudios de adhesión plaquetaria, observando sobre todo diferencias en los casos de pacientes con enfermedad renal crónica que cuando depleccionábamos bajaban a niveles basales. La expresión de especies reactivas de oxígeno, en este caso observamos que era mucho más relevante la producción de especies reactivas de oxígeno en el caso de los pacientes con diabetes mellitus y enfermedad renal crónica, y la deplección no bajaba completamente la producción de especies reactivas de oxígeno, con lo cual pensamos que podría haber una sinergia con factores séricos solubles en el suero de estos pacientes. Quisimos hacer una aproximación para determinar el fenotipo de estas vesículas extracelulares. Para ello utilizamos un kit de citometría de flujo con 37 marcadores de células endoteliales, plaquetarios e inmunológicos. Intentamos ver si había diferencias fenotípicas entre ambos grupos, pacientes con enfermedad renal crónica o pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes, pero no observamos en este momento no observamos diferencias entre ambos. Con lo cual, las conclusiones de nuestro estudio es que los componentes séricos de pacientes con enfermedad renal crónica con diabetes mellitus inducen disfunción endotelial caracterizada por un fenotipo inflamatorio, protrombótico y prooxidante, con mayor expresión de ICAM, VCAM, von Willebrand y ROS respectivamente, en cultivos celulares de ACMEC. El trasplante simultáneo riñón y páncreas reduce la expresión de moléculas de adhesión ICAM y VCAM, y las vesículas extracelulares inducen un incremento de la expresión endotelial de ICAM y VCAM, tanto en pacientes con enfermedad renal crónica como asociada a diabetes. El efecto de las vesículas extracelulares en la trombogenicida parece más relevante en pacientes con enfermedad renal crónica. Y, como último, parece haber un efecto sinérgico entre los componentes solubles y las vesículas extracelulares en la generación de especies reactivas de oxígeno, siendo el efecto de las vesículas extracelulares más relevante en el caso de pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes mellitus. Por último, agradecer al grupo de hemoterapia y hemostasia el desarrollo del modelo in vitro y a todos los componentes del LENIT, en especial a Pedro Ventura. Yo tengo una. ¿Esas vesículas procederán de linfos probablemente? Bueno, lo que pensamos es que en el caso de enfermedad renal crónica con diabetes, posiblemente tendrá más relevancia la célula endotelial que produzca bajo un estrés por glucosa de glicemia, produzca estas vesículas. Se ha descrito de que también los monocitos, las plaquetas, o sea, debe haber una... Lo digo porque las vesículas son el mecanismo de interacción entre VLA4 y VCAM. Sí, sí. Eso lo demostró muy bien Paco Santemadrid. Sí, sí, el sistema inmune está implicado totalmente. Oriol. Gracias. Un biomarcador que es un biomarcador un poco de normalización de la situación inflamatoria de estos pacientes con posible target incluso terapéutico. ¿Cómo lo enfocáis estos resultados? Bueno, lo enfocamos como biomarcador porque ahora lo que pretendemos es determinar el contenido de estas vesículas y entonces la idea es encontrar algún MIRNA, que luego nos permita determinar una vía de señalización que puede ser diana, o sea, es una mezcla de todo. O sea, posiblemente se puede utilizar como biomarcador para saber el estado en el que se encuentra el paciente, pero además, si nos da una idea de la vía de señalización que esté afectada por el daño, también esto nos da una vía en la cual podemos entrar a nivel terapéutico. Muy bien. Seguimos adelante para cumplir el horario. Gracias. Muchas gracias. Gracias. La siguiente presentación
se titula Incompatibilidad genética KIR-HLA y desarrollo de rechazo mediado por anticuerpos e inflamación microvascular post-trasplante renal. Y va a presentar Judith Federico Vega. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Judith Federico Vega, estudiante predoctoral del Grupo de Investigaciones en Nefropatías del Hospital del Mar Research Institute, y ahora os presentaré nuestro trabajo sobre la incompatibilidad genética KIR-HLA de clase 1 en la inflamación microvascular tras el trasplante renal. Por ello empezaré hablando de las células natural killer o células NK, cuya activación viene determinada por la integración de las señales recibidas, tanto inhibidoras como activadoras. Y además, estas células tienen receptores capaces de identificar y reconocer moléculas de HLA de clase 1. Dentro de este grupo de receptores destacan los KIR, tanto activadores como inhibidores, que destacan por esta capacidad de reconocer motivos estructurales de HLA A, B y C. El reconocimiento de una molécula de HLA de clase 1 por parte de un KIR inhibidor genera que la célula NK se mantenga en un estado de tolerancia hacia lo propio y la educa para que sea capaz de reconocer la falta de este ligando HLA de clase 1, situación que conocemos como mismatch o en castellano incompatibilidad KIR inhibidor HLA de clase 1. Por otro lado, la falta de reconocimiento de esta molécula HLA de clase 1 por parte de un KIR activador deja a la célula NK en un estado de no represión, de manera que un posterior reconocimiento de este ligando específico hace que la célula NK se active, situación que conocemos como incompatibilidad KIR activador HLA de clase 1. Como ya todos aquí sabemos, el rechazo mediado por anticuerpos es uno de los principales motivos del rechazo del injerto renal y está caracterizado a nivel histológico por la inflamación microvascular, que además puede ir acompañada por anticuerpos anti-HLA del donante o deposiciones de C4D. Es por esto que nosotras nos propusimos evaluar la posible asociación entre esta incompatibilidad a nivel genético de receptores KIR HLA clase 1 entre receptor y donante de trasplante renal y el desarrollo de esta inflamación microvascular. Por ello, seleccionamos una cohorte de receptores de trasplante renal a los cuales se les realizó el genotipado de estos receptores KIR a todos los receptores de trasplante y el genotipado de las moléculas de HLA clase 1, tanto de los receptores como de los donantes del trasplante. Y a estos receptores fueron sometidos a biopsias renales de protocolo a los 12 y 36 meses, además de, obviamente, todas las biopsias por indicación que fueron necesarias. Y de esta manera pudimos excluir todos aquellos pacientes que desarrollaron un rechazo por célula T y cambios borderline según Banff 22. Y así fuimos capaces de reclutar a 23 pacientes que desarrollaron una inflamación microvascular con un score igual o superior a 2 en cualquiera de estas biopsias estudiadas y completamos la cohorte con 57 pacientes con una inflamación microvascular menor o igual a 1 en todas estas biopsias. Y estos dos grupos de pacientes mostraron proporciones similares en cuanto a sexo, edad y raza. Iniciamos analizando estas incompatibilidades KIR inhibidor HLA de clase 1 de manera específica para cada uno de estos receptores inhibidores, donde no fuimos capaces de observar grandes diferencias significativas entre la proporción de estas incompatibilidades en los dos grupos, con y sin esta lesión. En cambio, sí que observamos una mayor proporción de incompatibilidad KIR HLA de clase 1 en cuanto al total de estos receptores en el grupo que presentaba una lesión con un MVI mayor o igual a 2. Y además la supervivencia del injerto libre de inflamación microvascular mayor o igual a 2 fue muy inferior en los pacientes que presentaron incompatibilidad. También analizamos las incompatibilidades por KIR activador HLA de clase 1 igual de manera específica para cada uno de estos receptores, donde no vimos ninguna diferencia
Y tampoco vimos diferencias en el momento de analizar el conjunto de KIR activadores HLA de clase 1. Y finalmente analizamos el total de incompatibilidades KIR HLA de clase 1, es decir, teniendo en cuenta estas incompatibilidades ya fueran por KIR inhibidor o por KIR activador. Y aquí sí vimos una proporción muy superior, significativamente superior, de incompatibilidades en el grupo que presentaba inflamación microvascular mayor o igual a 2. Y además la supervivencia del injerto libre de esta lesión fue mucho menor en los pacientes que presentaron algún tipo de estas incompatibilidades. Por lo tanto, como resumen, la incompatibilidad a nivel genético de KIR HLA de clase 1 total es más frecuente en receptores con inflamación microvascular mayor o igual a 2, y los receptores con incompatibilidad mostraron menor supervivencia del injerto libre de inflamación microvascular. Y en conclusión, nuestros resultados apoyan que esta incompatibilidad KIR HLA de clase 1 favorece el desarrollo de la inflamación microvascular mayor o igual a 2. Y por último, agradecer a todos mis compañeros que han colaborado, ya que ha sido un gran esfuerzo por parte del grupo de investigación en nefropatías del Hospital del Mar, el Servicio de Nefrología y Trasplante Renal, el Servicio de Patología del Hospital del Mar, el Grupo de Inmunología de la Universidad Pompeu Fabra y el Laboratorio de Histocompatibilidad Inmunogenética del Hospital Puerta de Hierro. ¿Preguntas? Yo tengo una. ¿Ves que esto se implemente en la práctica clínica? Que tipemos KIR a los receptores. Sí, yo soy bastante optimista. Además, este trabajo ha sido como la parte inicial de uno mucho más grande, en el cual tenemos la intención de analizar a nivel fenotípico estos mismatch, que ya mi compañera, la doctora Lari, ya presentó unos datos así un poco preliminares que ya habíamos ido obteniendo ayer. Y tiene muy buena pinta, sí, somos bastante optimistas en ello. Sí, a ver. Merci. ¿Es un multivariante esta diferencia o se os mantiene cuando ponéis variables clásicas? Se nos mantiene. ¿Os mantiene? Es un marcador. Sí, sí. Y además, al empezar a incluir, que esto ya es un poco más preliminar, pero al empezar a incluir datos de fenotipo, es incluso superior esta diferencia. Pues muchas gracias. A vosotros. Gracias. Siguiente comunicación la presenta María Lázaro. Optimización del tratamiento de pacientes trasplantados intestinales a través del análisis de expresión de citoquinas en biopsias de mucosa intestinal. Lo presenta el grupo 12 de octubre. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación y por permitirme presentar este trabajo. Dentro del trasplante intestinal y de sus múltiples complicaciones, el rechazo intestinal es una de las mayoritarias, llegando a ser de hasta un 40% durante el primer año post-trasplante. Además, destacar que también el rechazo crónico es muy importante, llegando a darse en un 20% de los pacientes y una vez establecido el órgano está abocado al fracaso. Además, también se ha descrito otra complicación frecuente, que es la inflamación intestinal post-trasplante, que es una etiología muy similar a la enfermedad inflamatoria intestinal, como pueden ser la colitis ulcerosa o el Crohn, y de hecho ha sido denominada incluso como la tercera enfermedad inflamatoria intestinal. Como estas complicaciones tienen una etiología similar a la enfermedad inflamatoria intestinal, se han utilizado tratamientos propios de estas entidades para tratar estas complicaciones. Y como todos sabemos, actualmente hay muchos tratamientos nuevos para la enfermedad inflamatoria intestinal que potencialmente se podrían utilizar también en la enfermedad inflamatoria post-trasplante e incluso también en el rechazo. Además, muchos de estos tratamientos van dirigidos contra citoquinas proinflamatorias que juegan un papel clave en la homeostasis intestinal. Sin embargo, generalmente se han utilizado como tratamiento empírico tanto corticoides y fármacos anti-TNF. Pero realmente no tenemos un conocimiento real sobre si esta citoquina es la mayormente implicada en el cuadro clínico o si podría haber otra de ellas que tuviera una mayor relevancia. Por lo tanto, es necesario intentar tener este conocimiento para poder optimizar el tratamiento.
Así que nos planteamos este estudio con el objetivo de determinar la expresión de citoquinas proinflamatorias con diana terapéutica en la mucosa intestinal para tratar de establecer el tratamiento de elección en receptores de trasplante multivisceral. No sé qué está pasando. Para ello, en aquellos casos en los que fue posible, se obtuvo biopsia de la zona inflamada y de la sana. Tras esto se extrajo el RNA y se analizó la expresión génica de las interleuquinas IL-1, IL-6, IL-12, IL-17, IL-23 y TNF. Os quiero traer los casos en los cuales esto lo hemos utilizado. El primero es un paciente pediátrico, varón de 14 años, portador de su segundo injerto multivisceral, que a los 5 años post-trasplante hace un cuadro de ileitis ulcerativa. Fue tratado con corticoides infliximab, sin embargo, no se objetivó mejoría y fue necesaria una enterectomía de hasta 40 centímetros. A los 8 años post-trasplante sufre un segundo episodio de ileitis ulcerativa grave, comenzando un tratamiento estándar con metilprednisolona. Sin embargo, tras un mes de este tratamiento no se objetivó ninguna mejoría y es en este punto cuando realizamos el estudio de citoquinas. En este caso fue posible tener una biopsia de la zona sana y otra de la zona inflamada para analizar la diferencia de expresión entre ambas zonas. Y como podemos ver, si bien es verdad que en todas las citoquinas analizadas la biopsia inflamada tenía niveles superiores, esto era sobre todo muy significativo en la interleuquina 6. Así que en este caso se trató con tocilizumab y consiguiendo una resolución clínica y histológica. Y bueno, aquí podemos ver unas imágenes representativas de las endoscopias, cómo se consiguió una gran mejoría tras un mes de tratamiento. El segundo paciente es un varón de 13 años, portador de un primer trasplante multivisceral, que a los 6 años post-trasplante comenzó con un cuadro inespecífico de fiebre y dolor abdominal con colitis ulcerativa crónica. Nuevamente fue tratado con bolos de metilprednisolona y si bien es verdad que se objetivó una mejoría tanto clínica como analítica, no así histológica. Por lo tanto, nuevamente realizamos esta técnica y en este caso la única citoquina diferencialmente expresada podemos observar que fue la interleuquina 6. Por lo tanto, fue tratado con tocilizumab y nuevamente se consiguió una resolución completa del cuadro clínico, incluyendo la resolución histológica. El tercer paciente es un paciente adulto, varón de 60 años, que fue trasplantado en septiembre del pasado año debido a una cirrosis hepática secundaria a hipertensión portal. Destacar que este paciente era un paciente VIH positivo y tenía una linfopenia muy acusada con apenas 250 linfocitos totales y solo alrededor de 80 linfocitos CD4. Como tratamiento de inducción se utilizó metilprednisolona, infliximab y basilizumab. No se añadió timoglobulina debido a esta fuerte linfopenia y durante el primer mes post-trasplante tuvo un buen estado clínico con todas las biopsias realizadas por protocolo totalmente normales. Sin embargo, al mes post-trasplante comenzó con un cuadro de diarrea y un regular estado general que requirió reingreso en UCI y se realizó una biopsia con una anatomía patológica de rechazo celular agudo intenso con signos de erosión e ulceración. Se administraron bolos de metilprednisolona sin objetivar mejoría, tras lo que se añadió tratamiento también con timoglobulina. En este momento realizamos la expresión de citoquinas en biopsias. En este caso no teníamos zona sana inflamada, sino que analizamos la expresión a lo largo del tiempo y observamos como en la primera de ellas, que era una biopsia con cambios mínimos, los valores eran normales, mientras que en las dos siguientes iban aumentando en prácticamente la totalidad de las citoquinas estudiadas. Por lo tanto, se comenzó tratamiento tanto con infliximab como con vedolizumab. Y si bien es verdad que histológicamente no mejoró y clínicamente tampoco, podemos observar cómo la expresión de estas citoquinas proinflamatorias sí que se observa un descenso de los valores. Lamentablemente sufrió muchas complicaciones y al final el paciente falleció debido a una infección. Y el cuarto paciente es una mujer de 31 años que a los 15 años post-trasplante sufre un cuadro inespecífico y fue derivada desde el hospital de origen al hospital 12 de octubre. Se realizó una colonoscopia que no fue capaz de dirigir muy bien la causa y se hizo un estudio microbiológico que fue negativo. Sí que destacar que en el hospital de origen tuvo una detección de Campylobacter positiva que además fue refractaria a tratamiento. Se descartó también linfoproteína de fibración post-trasplante y en la biopsia se vio que tenía un rechazo de grado 3. Fue tratado con metilprednisolona y timoglobulina y no se vio ninguna mejoría.
Analizamos nuevamente la expresión de citoquinas en estas biopsias y en este caso podemos observar cómo ninguna de ellas se encontraba elevada respecto a los valores de referencia. Por lo tanto, se comenzó el tratamiento con vedolizumab y se observó una rápida mejoría tanto clínica como analítica. Sí que es verdad que la histología tardó más en mejorar. Y bueno, de este último caso lo que podemos ver es que aparte de para dirigir el tratamiento también nos puede ayudar en el diagnóstico de aquellas entidades que histológicamente son muy parecidas pero que el tratamiento asociado puede ser muy diferente. Y en cuanto a como conclusiones, destacar que en el contexto de inflamación de la mucosa, el análisis de la expresión de citoquinas del injerto mediante una PCR cuantitativa es una herramienta que consideramos que es muy útil, tanto en casos de inflamación refractaria a tratamiento convencional como en casos en los que los tratamientos convencionales no puedan ser utilizados. Además, nos permite una monitorización temprana de la evolución del injerto, ya que los cambios moleculares preceden en muchas ocasiones a los cambios histológicos. Y bueno, agradecer a todas, tanto del 12 de octubre como de La Paz, a todas las personas que han trabajado en este estudio. Interesante, me ha gustado. ¿Algo? En todos los pacientes menudos me ha parecido observar que es la interleuquina 1 beta realmente la que está más elevada. ¿Se ha planteado alguna vez estudiar más componentes, por ejemplo, de la vía del inflamosoma en el RP3, por ejemplo, que aparte de la citoquina en sí, más vías de este inflamosoma, por ejemplo? Estudiarlo. No lo hemos estudiado. Sí que destacar que la interleuquina 1 es la más elevada, pero en las biopsias que tenemos de cambios mínimos de los valores normales también está mucho más elevada que el resto de citoquinas, pero no hemos estudiado más componentes. Una pregunta de curiosidad. En estos pacientes, si es un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal y con los cambios que tenéis, ¿la calprotectina fecal se mide? ¿La medís? Sí, también la mide. ¿Y qué ocurre? O sea, sí que se ve, o sea, yo en estos en concreto no sé exactamente cómo. Sí que se mide. ¿Y sale elevada o no sabes? Sí, o sea, sí. Bueno, yo creo que sí, o sea, no sé exactamente en estos, pero sí que. Es curiosidad, vale, gracias. Hola, muchas gracias, muy interesante. Una pregunta, ¿habéis mirado también citoquinas en suero a ver si también ahí encontráis como unos cambios paralelos? Sí, o sea, en algunos de estos pacientes las tienen también realizadas y sí que es verdad que se ve, pero consideramos que sobre todo en aquellas lesiones parcheadas es muy importante la producción local para poder ver también además la diferencia entre zona sana y zona inflamada, ya que el suero al final pierdes esa información. Pero sí que se ha visto también elevación, sobre todo en los casos más claros, sí que las tienen también elevadas. Gracias. Pues muy bien, muchas gracias. Pasamos con el siguiente tema, que se titula Utilidad de la biopsia líquida y otras herramientas moleculares en casos de transmisión tumoral donante-receptor. ¿Perdón? La evaluación del grado de inmunosupresión. Vale, pues voy con ella. A ver. Evaluación del grado de inmunosupresión mediante la expresión residual de genes regulados por el factor transcripción NFAT en trasplantados pulmonares. Y lo presenta Meritxell Boada. Sí. Buenos días, gracias por la presentación. Yo vengo del Hospital de Vallebron, soy investigadora predoctoral del grupo de trasplante, de neumología, y os hablaré de un posible biomarcador farmacodinámico para evaluar el grado de inmunosupresión de los pacientes trasplantados mediante la expresión génica. Bueno, como todos ya sabemos, los pacientes trasplantados toman inmunosupresores de por vida para evitar el rechazo del injerto y el tratamiento más común es la triple terapia, que consiste en antiproliferativos, corticosteroides y inhibidor de la calcineurina, en nuestro caso el tacrolimus. Es como el fármaco principal. Al inhibir la calcineurina provoca el tacrolimus que no pueda defosforidar el factor nuclear de las células T activadas o ENFAT. Entonces, ENFAT no puede translocarse al núcleo y no podrá activar la transcripción de las citoquinas IL-2, interferón gamma y GM-CSF, entre otras. Por eso el motivo que se verá disminuida su expresión. También, como se han comentado estos días, tacrolimus tiene un rango terapéutico óptimo muy estrecho, pero una alta variabilidad inter e intraindividual. Por eso en algunos pacientes se hace complicado
encontrar el equilibrio perfecto para evitar, por un lado, una infrainmunosupresión que provoque un aumento un momento de la probabilidad del rechazo del injerto y, por el otro lado, evitar una sobreinmunosupresión que provoque un aumento de las infecciones y del cáncer, entre otros. ¿Qué hacemos hoy en día para evaluar el grado de inmunosupresión de los pacientes? Miramos marcadores farmacocinéticos, que nos dicen qué cantidad del fármaco hay en sangre, que en general se mira solo los niveles Valle, C0, aunque es verdad que, no sé, en vuestros hospitales, nosotros a algunos pacientes se les hace la AUC, pero normalmente solo se les miran los niveles Valle. Entonces se ha visto que no acaba de correlacionar con la clínica en todos los pacientes. Es por eso que necesitamos biomarcadores que, más que decirnos qué concentración del fármaco hay en sangre, nos reflejen el estado, cómo está afectando el fármaco al paciente, cómo está su sistema inmune. O sea, necesitamos marcadores farmacodinámicos. Aquí es donde entra la expresión residual génica de los de ENFAT, que es... no sé si se está señalando. Aquí, que es ENFAT-RGE. Esto ya ha demostrado en ensayos clínicos en trasplante de riñón su utilidad a la hora de ser capaz de discernir los pacientes que están en riesgo elevado de infección, que son aquellos que tienen un ENFAT por debajo del 30%. Lo que pasa es que de todas estas publicaciones previas que hay, solo hay un trabajo en trasplante de pulmón y es por eso que nosotros quisimos seguir investigando. Vale, entonces el objetivo de nuestro estudio era describir el grado de inmunosupresión de los pacientes trasplantados de pulmón según ENFAT y estudiar qué relación tiene la expresión residual de ENFAT con los niveles pico y valle de tacrolimus. Vale, para hacerlo reclutamos un total de 42 pacientes, de los que obtuvimos 87 muestras repartidas en los 3, 6 y 12 meses post-trasplante. Por un lado, en los laboratorios clínicos de rutina se les determinó la farmacocinética al tacrolimus en C0 y además también añadimos la determinación en el pico, al C1,5. Y luego en el laboratorio de investigación hicimos la determinación farmacodinámica de ENFAT. Vale, aquí, para resumir todo este proceso, a la vez que sacábamos la muestra en C0 y en C1,5 sacábamos un tubo extra para determinar el ENFAT-RGE, que después de todo este proceso hacíamos una RT-qPCR y obteníamos el resultado, que es muy sencillo, es básicamente dividir la expresión que tiene cada gen en la toma, que sería C1,5, entre la toma C0 y multiplicarlo por 100 y hicimos la media de los 3 genes. Para empezar con los resultados, cuando clasificamos a los pacientes vemos que los que tienen un ENFAT por debajo del 30%, que son los que en teoría están como en riesgo elevado de infección y son los que están más inmunodeprimidos, tienen tanto las dosis de tacrolimus como los niveles de tacrolimus a la hora y media significativamente más elevados. Sin embargo, no vimos diferencias en los niveles de C0, que es lo que miramos hoy en día. También quisimos destacar el resultado del ratio C0 dosis, que vemos que los pacientes que están más inmunodeprimidos es significativamente inferior. Y este resultado concuerda con una publicación del grupo de Leiden en 2020 de trasplante de riñón, que vieron que los pacientes que tenían el ratio C0 dosis más disminuido son los que tenían más replicación por el virus BK. Así como resultados, como ya podíamos esperar, ¿no? A lo largo del seguimiento se les disminuye en los pacientes la dosis de tacrolimus, se ve reflejada una disminución significativa de los niveles en C0 y también niveles C1,5. Sin embargo, no vemos significancia en el incremento que hay de ENFAT, que al tener una relación inversamente proporcional, si baja tacrolimus debería subir ENFAT. Eso sí que se ve la tendencia y creemos que igual cuando aumentemos el tamaño de la muestra, igual sí que gana significancia. También vimos que solo hay una correlación moderada entre los niveles de tacrolimus C0 y C1,5. No hay muy buena correlación, hay una correlación muy débil entre los niveles de tacrolimus C0 y la expresión residual medida por ENFAT, pero sí que observamos una muy buena correlación entre los niveles de tacrolimus C1,5 y la expresión de ENFAT-RGE. Y sí, como último resultado y más importante es que casi el 20% de las muestras que hoy en día categorizaríamos dentro del rango terapéutico, que en nuestro caso lo determinamos entre el 10-15 nanogramos mililitro, están realmente en alto riesgo de infección porque tienen un ENFAT por debajo del 30%. Y estos son pacientes que igual probablemente podrían beneficiarse de una disminución de la dosis de tacro. Para concluir, podríamos decir que solo hay una correlación moderada entre los niveles de tacrolimus C0 y C1,5, que a diferencia de los niveles C1,5, C0 que miramos hoy en día, no correlaciona con el grado de inmunosupresión medido por ENFAT. Y por último, que alrededor del 20% de las determinaciones con niveles dentro del rango terapéutico de tacrolimus realmente se categorizarían como de alto riesgo de infección al tener un ENFAT por debajo del 30%.
Estos resultados que os acabo de presentar, bueno, de hecho, nos los publicaron el viernes, son parte de un estudio más grande que incluye más de 100 pacientes y tienen, aparte de las muestras 3, 6, 12 meses, también recogimos una pretrasplante y tiene seguimiento clínico hasta los 18 meses, pero aún está en marcha. Entonces, una vez finalizado, podremos establecer un punto de corte para trasplante de pulmón, ya que nosotros hemos usado el 30% porque toda la bibliografía usa el 30% menos la única publicación que hay en trasplante de pulmón que les salió un 40%. Entonces, queremos ver a ver qué punto de corte nos sale a nosotros. También podemos ver qué utilidad tiene el ratio de 0 dosis, que aparte es muy sencillo de aplicar, no tenemos que hacer nada extra en el laboratorio, es simplemente coger los niveles los datos que ya tenemos. También queremos ver qué relación hay entre la tasa de infección de citomegalovirus y ENFAD, o sea, si los pacientes que tienen ENFAD más inferior al 30% tienen más citomegalovirus. Y luego el papel de la farmacogenética, que no lo podremos ver en todos los pacientes porque esto se aplicó, o sea, lo introducimos en el hospital hace muy poquito, entonces se hacía de manera muy puntual, pero en una pequeña corte de pacientes podremos ver, ya que se ha visto que tiene un papel importante los polimorfismos del CYP3A4 y CYP3A5. Y por último, agradecer a todos nuestros colaboradores y a vosotros por vuestra atención. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Sí, ahí atrás, Esther. Hola, enhorabuena por la presentación. Gracias. Bueno, en los pacientes que veis que están en riesgo de infección, ¿estáis haciendo modificaciones en las dosis de tacrolimus o por el momento no? Por el momento no. Sí que hemos visto que, bueno, como también se hace la determinación al C1,5, me consta, ¿no?, cuando miramos el curso clínico, que sí que había habido pacientes que cuando los médicos, cuando les tocaba revisar la medicación, el C0 estaba muy normal, no sé, pues igual, ahora no me acuerdo, pues igual de 8, por ejemplo, o dentro del rango terapéutico, pero les salía un tacrolimus de C1,5 de 40 y pico. Entonces sí que, si lo veían o ya sospechaban, tenía mucha infección, sí que le bajaban, pero ha sido muy empírico, en casos así puntuales, pero sí, cuando tengamos el estudio sí que lo recogeremos y idealmente en el futuro, pues sí estaría bien que con el resultado se pudiera modificar la dosis. Y otra pregunta, ¿el tacrolimus que utilizáis es el mismo en todos los pacientes? Hubiera estado bien que en todos fuera el mismo. De los 47 pacientes, solo 5, bueno, todos tomaban Prograf y 5 tomaban, que no tomaban Prograf, perdón, eran 3 Advagraf y 2 Envarsus. Entonces, sí que aquí, cuando los separábamos, al ser tan poquitos, no vimos diferencias significativas, o sea, hicimos como todo el estudio separando Prograf, Advagraf, Envarsus. Entonces, cuando ya tengamos todos los pacientes, que ya habrá más, sí que es verdad que igual vemos diferencias, pero de momento, como son tan poquitos, no. La curva inicial cambia ligeramente entre Advagraf y Envarsus. Seguramente. Tiene una curva más... Sí, no tendrán el pico. Seguramente estos pacientes que daban el pico 40 y pico de tacrolimus a la hora y media probablemente sean pacientes que tomaban el Prograf. Prograf, sí. Vale. Vale, pues si no hay más preguntas, pasamos a la última comunicación ya, ¿vale? La presenta Paloma Caballero, exactamente. Va muy en relación a la charla que dio ayer Beatriz Domínguez, que es un trabajo entre la coordinación de trasplante con 3 hospitales de Madrid, La Paz, 12 de octubre y Clínico San Carlos. Utilidad de la biopsia líquida y otras herramientas moleculares en caso de transmisión tumoral donante recto. Muchas gracias, Marcos. Yo os voy a presentar a través de 3 casos clínicos, pues bueno, la utilidad de estas herramientas moleculares que no se suelen usar a priori en el trasplante, pero que por desgracia hemos tenido que empezar a usar con este tipo de casos. Vale, el primer caso se trata de un varón de 59 años, trasplantado hepático en el 12 de octubre, en abril del 19, por una cirrosis virus C con un carcinoma hepatocelular. A los pocos meses post-trasplante se evidencia una lesión hepática de 10 milímetros sin signo de malignidad que permanece estable hasta un año post-trasplante, abril del 2020. Recordemos además que es época pandémica. En abril del 20 se le identifican 2 lesiones hepáticas ya de 43 y 13 milímetros y se sospecha o de recidiva del carcinoma frente a un linfoma de novo. Se le biopsia un mes después ya con un resultado de adenocarcinoma con posible origen pulmonar, gástrico o pancreatobiliar.
y además se realiza un TAC evidenciando un nódulo pulmonar de 7 milímetros en el lóbulo inferior izquierdo. Ya en junio se le hace la hepatectomía de los lóbulos 6 y 7, evidenciando no 2, sino 5 focos de adenocarcinoma, y en septiembre del 2020 se le hace la resección del nódulo pulmonar. En ambos casos pues, se toman muestras, obviamente, del tejido tumoral para estudio de inmunistoquímica y de secuenciación masiva para anatomía patológica, y se toman además muestras para extracción de DNA y estudio de quimerismo en orden de pues, identificar si los tumores eran del donante, de procedencia del donante o eran propios del receptor. Respecto a los datos anatomopatológicos, pues los datos de las biopsias hepáticas muestran efectivamente un adenocarcinoma con un fenotipo que sugiere origen pulmón, ER2 positivo, y con un estudio de NGS que identifica una mutación glicinado-cebalina en KRAS. Este fenotipo se confirma en el nódulo pulmonar con el adenocarcinoma predominantemente papilar y con la detección de la misma variante en KRAS. Con estos datos, pues lo que inicialmente se pensó es que bueno, pues, se trataba efectivamente de un adenocarcinoma que nace en el receptor y que migra al tumor hepático. Sin embargo, en el análisis de quimerismo por análisis de STR, donde se analiza DNA del tumor hepático junto con DNA del tumor pulmonar e importante DNA del pulmón sano, tomando como referencia DNA del donante pues, guardado de la guardia y DNA del receptor pretrasplante, lo que se evidencia es que el porcentaje del DNA del donante es mayoritario en el tumor hepático, que además era un tumor pues, bien definido, encapsulado, también en el tumor pulmonar y que este DNA obviamente era ausente en el pulmón sano. Con lo cual, pues bueno, ya se puede establecer de manera inequívoca que el origen de este tumor es del donante. En ese momento, pues alerta a la ONT que se pone en contacto con los dos receptores renales, uno del Hospital Clínico San Carlos y el otro del Hospital Universitario La Paz, a los que, pues bueno, de manera inmediata se les hace un análisis de PET-TAC en noviembre del 20 sin alteraciones, se les realiza el cambio de inmunosupresión pertinente con disminución de tacrolimus y adición de inhibidores de mTOR por el efecto antiproliferativo, y a priori pues se considera un buen pronóstico porque los receptores renales tienen una mayor inmunosupresión previa que un receptor hepático, se piensa que debería haber aparecido antes, y también los patólogos y oncólogos pues bueno, consideraron que el adenocarcinoma de pulmón tenía baja probabilidad de metástasis en riñón. Desde el Servicio de Hematología el 12 de octubre, además, se ofrece la posibilidad de hacer el seguimiento por biopsia líquida, puesto que una mutación en KRAS que estaba dentro de sus paneles habituales de secuenciación masiva. Bien, el receptor, pasamos a contar el receptor del Hospital Clínico San Carlos. Como he comentado, en noviembre el PET-TAC no muestra alteraciones y en la revisión que se le hace en febrero también pues, el injerto permanece funcionante y se le hace una placa de tórax normal. Sin embargo, en mayo del 21 ingresa con disnea, inicialmente con una sospecha de origen infeccioso, momento COVID, presentando un patrón micronodular en ambos pulmones que se biopsia con diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar ER2 positivos, que solamente el 5% de estos adenocarcinomas lo son, igual que el que presentaba el receptor hepático con una inmunistoquímica similar. Como no se puede aislar tejido por ese patrón micronodular, pues bueno, aquí entonces se decide retomar esa oferta de hematología, hacer el estudio por biopsia líquida. No pensábamos que esto fuera a salir positivo porque la biopsia líquida pues, tiene ciertas limitaciones de sensibilidad, pero se evidencia la variante con un 0,19%, la misma variante en KRAS que se identificó en el tumor del paciente hepático. Y además se evidencia un quimerismo del casi de un 6% en sangre, que esto para un receptor de órgano sólido pues es una barbaridad. Un mes después, por desgracia, el receptor fallece. En este caso sí que se puede hacer un análisis de quimerismo directamente a la pieza pulmonar de la autopsia y con una infiltración de un 54,4% de DNA del donante en un órgano que es nativo. El segundo receptor del Hospital Universitario La Paz es un varón de 56 años en el momento del trasplante, en este caso su primer trasplante. El otro receptor, no lo he comentado, está ahí puesto, era un receptor hiperinmunizado con un segundo trasplante, también en ese contexto era un receptor más inmunosuprimido. La revisión de febrero tampoco presentó ninguna alteración y en junio del 21, ante la evolución del otro receptor, se decía hacer biopsia líquida. En la primera análisis se evidenció la misma variante en KRAS en el receptor y aunque bueno, se repitió a finales de junio, resultando en este caso una variante indetectable. Aún así, pues viendo la evolución del otro receptor, en agosto del 2021 el equipo médico junto con el paciente deciden la trasplantectomía
Y en este caso los análisis anatomopatológicos del explante pues lo que muestran es una infiltración del parénquima renal, efectivamente por un adenocarcinoma con inmunofenotipo compatible con origen primario en pulmón. Además se realiza el estudio de NGS hallando pues, la misma variante en Carras, la glicina 12-valina que se había hallado en el resto de los receptores. En septiembre, un mes post-trasplantectomía, se realiza una biopsia líquida, la variante es indetectable y desde diciembre del 21 el paciente ya se encontraba sin inmunosupresión y durante 6 meses pues, se le ha ido haciendo monitorización por PET-TAC y biopsia líquida sin alteraciones, biopsia líquida negativa y pasados 2 años pues, el paciente se encuentra ya actualmente en lista de espera y se le considera, bueno, pues, se considera un tumor in situ y se considera ya pues, apto para reincluirse en lista de espera. Como resumen del caso, pues bueno, teníamos aquí un donante, un varón de 58 años, que pues como antecedentes a destacar indigente, fumador y bebedor con EPOC y trombopenia, la placa de tórax sí que resultó patológica con condensaciones atribuidas al EPOC, pero bueno, el hígado a priori pareció normal. Pues, nuestro donante tenía un adenocarcinoma no evidente que había migrado previamente a hígado y riñones y que en un contexto de inmunosupresión pues rebrotó volviendo a migrar a su sitio de origen. Lamentablemente, pues, esto produjo el fallecimiento de 2 de los receptores, pero pues, bueno, gracias a los estudios moleculares en el tercer receptor, en el segundo receptor renal, pues esto fue evitable. El segundo caso es un varón de 31 años, trasplantado renal en junio del 20, pues en todo este meollo. Un año después se le diagnostica un carcinoma urotelial papilar de bajo grado en la uretra y en noviembre esto se resecciona y ya pues las coordinadoras nos avisan, ¿no?, para realizar directamente el estudio de quimerismo. De nuevo, DNA tumoral, DNA de tejido similar sano, DNA del donante y DNA del receptor. Y en este caso, pues bueno, el DNA tumoral, o sea, el tumor, tanto la uretra, el DNA predominante es del receptor, se atribuye el origen al receptor, no es necesario medidas adicionales de biovigilancia. Y por último, el tercer caso, se trata de una mujer de 30 años, es un trasplante renal de vivo de su madre en octubre del 2020. Un año después, la madre es diagnosticada de un carcinoma pulmonar en estadio 4, además con metástasis cerebrales. Y, bueno, aunque intentamos correr en esto lo más rápido, pues se le había operado en un centro privado. Hasta un año después no conseguimos realizar la NGS del tumor, con la intención de hacer biopsia líquida, que identifica una variante en Carras. Y unos meses después pues, se realiza el estudio de biopsia líquida en la receptora, ¿no?, con la mutación ya identificada, donde, de nuevo, pues, se evidencia la variante, la misma variante que el tumor del adenocarcinoma de su madre. Se repite el estudio, en este caso pues, resulta la variante no detectable y en este caso pues, bueno, la receptora decide no explantarse, continúa en seguimiento clínico, se le cambió la inmunosupresión y bueno, también pues, en este caso como consecuencia un poco de la disminución de la inmunosupresión, pues la receptora ha hecho DSA de nuevo y está con un cuadro un poco de un rechazo crónico humoral. Y bueno, todo esto nos ha hecho aprender un poco, establecer un algoritmo un poco de diagnóstico ante un tumor de nuevo en receptores de órgano sólido, especialmente dentro del primer año. Lo primero que debemos hacer es analizar la procedencia del tumor con un análisis de quimerismo. Insisto, tejido tumoral, tejido sano, DNA del receptor pretrasplante y DNA del donante. Si el tumor se encuentra en un órgano nativo y el DNA del donante es similar al del tejido sano, podríamos atribuir la procedencia al receptor, pero si el DNA del donante es mayor al del tejido sano, la procedencia sería del donante. En caso de que el tumor se encuentre en el injerto, si el DNA del donante es similar al del tejido sano, atribuiríamos la procedencia al donante y si es menor, al receptor. En caso de establecer la procedencia al donante, ideal hacer la NGS del tumor para establecer marcadores de seguimiento mediante biopsia líquida, que es importante, que confirma, pero no descarta. Y como conclusiones, pues bueno, esto, en caso de aparición de neoplasias de novo dentro del primer año, es necesario establecer el origen del tumor para poder acometer las acciones de biovigilancia, estudio de quimerismo. De cara a los equipos de inmunología de guardia, importante guardar los DNAs de los donantes en el momento de la guardia. Siempre que sea posible, realizar el análisis de mutaciones en el tumor por NGS, que es lo que nos va a permitir el seguimiento por biopsia líquida, que es una herramienta que en caso de positividad es de gran utilidad para la toma de decisiones clínicas y en estos casos pues, la rapidez en el diagnóstico es fundamental para la supervivencia de los pacientes. Y nada, agradecer sobre todo pues, a los múltiples equipos que participamos. Aquí ha habido solo una pequeña representación, pero oncólogos, Oficina Regional de Trasplantes, etcétera, hematología, trabajo de muchos equipos. Muchas gracias. Y que va a ser muy importante ese tipo de estrategias a partir de ahora, por lo que nos han contado ayer, ¿no? Sí.
Muchas gracias, sí, Gabriel. Muy interesante, enhorabuena. Gracias. En el caso del injerto renal fue negativa, ¿verdad? A pesar de que cuando se hizo el explante se decidió hacer por el contexto de los otros. O sea, en los dos renales tuvieron una biopsia positiva. Eso me ha parecido ver que era negativo. O sea, había sido No, en positivo. el caso del receptor del clínico, la primera fue positiva además con el mayor porcentaje, Sí, 0,19, y en el segundo la primera fue positiva y la segunda fue negativa. La del 8 de junio fue positiva, la del 23 de junio negativa. Está aquí O sea, la... ¿considerasteis la primera positividad? En como general, más o sea, cuando nosotros hicimos esto, incluso hablando con la hematóloga, decía, es que vemos residuales en hematología que no dan biopsias positivas. O sea, no pensábamos que íbamos a encontrar positividad. Y dicen, una positiva, además la mutación se estudia por triplicado, o sea, se analizan, tiene unos parámetros de calidad muy estrictos, la técnica. Una vez te da algo positivo, ahí, dice, es normal que luego negativice, al final de eso depende mucho del daño, de si hay un daño del órgano que permita liberar DNA tumoral al torrente circulatorio, ¿no? Entonces, pero una biopsia positiva se considera ya como... Entonces es mejor hacerlo seriado, porque si lo haces 2 semanas después, te sale negativo, ¿no? Bueno, yo creo que yo llevé al paciente de La Paz, a los dos. El primero, yo creo que lo interesante es que, o sea, que la resolución de los PET-TAC cada 6 meses, todos negativos, o sea, no tenemos herramientas para diagnosticar. Y luego, en la visión macroscópica del riñón, también era negativa, o sea, no había nada, ¿no? Entonces, encontramos, fijaros, 3 focos microscópicos, o sea, fue impresionante. Todo esto previamente en las reuniones con los oncólogos, el riñón no tiene microambiente, el riñón es un lugar de poca metástasis para el pulmón, etcétera. O sea, que imaginaos o sea, lo atento que hay que estar y lo que hay que afinar. Sí, está claro. Sí, ahí, Carlos, yo creo que la confianza que establece en nosotros, porque es muy difícil, yo creo, para todos los equipos que trabajamos en laboratorio, muchas veces trasladar el significado de todos los hallazgos moleculares, de todo lo que se presenta en las sesiones que hayamos de genes. Es muy difícil luego, no, porque un TAC es negativo, ¿no? Y que creo que cada vez tenemos que hacer un poco más de hincapié en que las herramientas moleculares son más sensibles y que precisamente por eso pues, pueden adelantar los diagnósticos. Y luego solo otra cosita, el caso número 3, el de Vivo, pues la receptora que es médica de familia, está terminando el MIR, pues, bueno, nosotros le dijimos que le recomendábamos quitar el riñón. Y ella, bueno, pues le venía muy mal, tengo que terminar el MIR, no sé qué. Consultó a otro equipo y le dijo que bueno, pues que no, a otro oncólogo de otro hospital le dijo que no lo veía claro, que se lo quedaría. O sea que, y la verdad es que bueno, pues también le hemos bajado la inmunosupresión, lo va a perder y va a haber que quitárselo, ¿no? Pero, o sea que es que no hay criterios para decidir. Sí, todo es negativo. Y luego la madre tiene una propensión a los tumores porque ahora hace 4 o 6 meses le acaban de diagnosticar un cáncer de páncreas. Pero ya muchos años después. Último comentario y cerramos, que hay que acabar la sesión. Vamos allá. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, a lo mejor saliéndonos ya de la inmunología, pero una curiosidad, ¿existen marcadores como este secuenciando genes, ¿no?, que tan frecuentemente están mutados en cánceres? ¿Esto está en screenings para detectar precozmente cáncer o algo así? Sí, vamos, en los servicios, en el de anatomía patológica del Hospital 12 de Octubre y en La Paz también, sí que se suelen hacer secuenciación masiva ya del tumor de genes, vamos, de genes de propensión a cáncer. Sí. Y se suelen hacer paneles muchas veces con la idea de identificar dianas terapéuticas, pero por ejemplo en hematología sí que lo tienen muy interiorizado para luego todos los seguimientos de biopsia líquida. La biopsia líquida no se suele usar para seguimientos de tumores sólidos, se suele usar para seguimientos de tumores hematológicos. De hecho, para ellos también fue un aprendizaje porque no hay casi estudios de seguimiento de tumor sólido con biopsia líquida. Y fue suerte que fue Carras, que estaba dentro del panel de hematología, o sea, fue todo un poco así. Sí, pero también están usando el tumor sólido en el carcinoma de pulmón, por lo menos en mi hospital están usando ya esas herramientas. De seguimiento, pero de detección precoz no.
No. En biopsia líquida no se llega a eso. No, pues, sí, en familia, antecedentes familiares. Claro, necesitas lo ideal, o sea, porque aunque metas ANGS, lo ideal es tener ya identificada una mutación o hacer un screening a priori, porque en biopsia líquida la sensibilidad baja mucho más que en un análisis de un tumor donde ya tienes mucho tejido tumoral, ¿no? Entonces, en el análisis lo importante es tener una mutación ya identificada para ir a la región target. Sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias.